Voy a compartirles la pantalla para continuar con el tema de los tipos de argumentos. Recordemos que ya hemos llegado casi al final, ¿verdad? De este segundo parcial. Ya estamos terminándolo. Este sería nuestro último tema para analizar. Y vamos a iniciar con el tema entonces. Bueno, el argumento analógico, si nosotros nos ponemos a analizarlo, si ustedes ya vieron su actividad en el Classroom, si ya investigaron un poco sobre esta modalidad de argumento, es muy similar al argumento inductivo. De hecho, podríamos incluso confundirlos. Podemos pensar que tanto el argumento inductivo como el argumento analógico es el mismo contenido o los mismos criterios. Debemos entender, como yo les había comentado al principio de las sesiones, en relación con cómo se distribuyen los argumentos. Primero, entender que los argumentos deductivos e inductivos son como la clasificación general, ¿sí? Nosotros podemos encontrar dentro del argumento deductivo, como lo vimos, muchos diferentes tipos de silogismos, ¿verdad? Ya trabajamos esa parte, ya sabemos que el argumento deductivo siempre va a perseguir traer una conclusión de términos generales y que tiene una estructura por decirlo, muy genérica, ¿no? Por otro lado, el argumento inductivo va a tener otro tipo de características en el cual vamos a partir de casos, de investigar casos para generar una hipótesis. Eso es bien importante porque si no tenemos lo que son las hipótesis, entonces nuestro argumento inductivo no puede llegar a ser un argumento analógico, como lo vamos a ir viendo. Aquí, ¿qué es el argumento analógico? ¿Qué es lo que entendemos principalmente por argumento analógico? El argumento analógico es, primero que nada, es aquel que a partir de la semejanza establecida en las premisas entre dos o más objetos, en uno o más aspectos, se concluye la similitud de otro u otros objetos. Es decir, vamos a ver una especie de clasificación. Como ustedes ya habían visto, hablamos de que Pedro comió pan de muerto y sabía agrio, ¿sí? También María comió pan de muerto y sabía agrio. Entonces es muy probable que todos los panes de muertos sepan agrios, ¿no? Por eso tenemos nosotros ese tipo de deducción, si lo pensamos así, una deducción hipotética, ¿sí? Entonces, sabemos pues que también el argumento analógico es un argumento inductivo, claro. Si lo pudiéramos clasificar así, pues depende de la inducción, porque la inducción es como ingresar a un nuevo conocimiento a partir de premisas, ¿no? Entonces, todas las analogías, ¿sí?, tienen una función de comparación. Esto es lo diferente. En esto podríamos distinguir nosotros a la clase de argumento inductivo del argumento analógico. O sea, es una especificación muy particular en el cual no necesariamente tenemos que afirmar a partir de premisas muy particulares, sino que también vamos a hacer un equilibrio de aspectos y características que tiene, ¿no? Ahí les voy a ir diciendo unos ejemplitos. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esas características principales que entendemos en este tipo de argumento? Bueno, primero que no todos los argumentos analógicos se refieren exactamente a dos cosas o exactamente a una sola propiedad. ¿Esto qué quiere decir? Que no únicamente vamos a tratar, ¿sí?, dos aspectos o dos clases, ¿no?, sino que pueden ser VAS, ¿no? Pueden ser incluso muchos diferentes tipos de clases o de categorías. Ahorita vamos a ver cómo se estructura también. Luego, para evaluar un argumento analógico hablaremos no de validez, sino de corrección. Cuando pensamos en el argumento deductivo, decimos, no, pues vamos a validar un argumento deductivo, vamos a validar un argumento, un silogismo, por ejemplo, el clásico silogismo, pues pensamos en que los términos deben de estar correctos, ¿no? O sea, que pueden ser falsos, pero pueden tener un carácter de validez. ¿Por qué? Porque la estructura, como vimos anteriormente, la estructura tiene los términos correctamente distribuidos
y tienen una función inferencial para extraer el conocimiento nuevo, ¿no? O la deducción. En este caso, si pensamos en las características, pues tenemos nosotros que entender ya no una validez, sino una corrección. Ahí les voy a decir qué es, cómo funciona la corrección. ¿Sí? ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo identificamos una analogía? Una analogía es un argumento analógico. Cuando es correcto un argumento analógico, es dependiendo de si las propiedades que se establecen como eje de la analogía son relevantes para arribar a la conclusión y además si se antepone la palabra probablemente a su conclusión. Esto muchas veces no lo encontramos ya cuando hacemos análisis más complejos de la lógica o de las analogías, porque a veces sabemos que no necesariamente tiene que estar la conectiva, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que tener el indicador de conclusión, pero nosotros, como el proceso mental que llevamos para realizar la conclusión, pues ya lo entendemos, ¿no? Ya sabemos que es una estructura. Es como si yo les digo, como el ejemplo que ponemos nosotros en su actividad, que decía que las películas de Lars von Trier tienen por decirlo así, como un guión, pues, o un argumento muy interesante, o sea, un argumento complejo e interesante. Entonces, sabemos que si hemos observado varias de esas películas, nos vamos a dar cuenta que finalmente alguna que no hayamos observado va a tener muy probablemente esas características. ¿Por qué? Porque estamos comparando ¿qué? Específicamente una cosa, que es un argumento. Estamos comparando la característica de cada película en la que tienen un guión muy interesante, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo funciona la comparación en este sentido? Primero es el hecho de que todos los objetos comparados tienen características relevantes en común. Eso es importante para afirmar la verdad de la conclusión. ¿Esto qué quiere decir? O sea, con eso que o sea, podemos tener la verdad o la falsedad, pero para afirmarlo necesitamos que los objetos comparados sean relevantes y que vengan de una relación de observación de los individuos. Nosotros como investigadores o nosotros como personas simplemente observamos cosas siempre. Entonces, al momento de que estamos observando, nos vamos dando cuenta que hay cosas que tienen características muy similares y es cuando generamos el proceso de la comparación. ¿Sí? Ahora, tienen que ser verdaderos en el sentido en que nosotros debemos partir de la experiencia personal para poder realizar una inferencia de carácter analógico. Yo les podría decir que a lo mejor a mí no me parece que las películas de Lars von Trier tengan una trama, o perdón, unos guiones muy interesantes, ¿no? Podría decirle, no, pues que a mí me parece interesante. Entonces, en mi experiencia, no puedo relacionar una analogía, más puedo decir que a lo mejor la fotografía es muy buena, y pues si no es que el estilo de fotografía que tiene esa película, la de Melancolía o la de Dogville, y podemos desarrollar así un análisis más preciso. Entonces, yo puedo decirles que para mí, en la fotografía, sí tienen una relación muy directa todas las películas, ¿no? Yo podría compararlo a partir de eso. Aquí es importante que nosotros sepamos desde qué ángulo vamos a comparar las situaciones o las cosas. Es importante también observar y saber cuáles son todas las características que tienen pues nuestro entorno, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que podamos entender como sustantivos. Ustedes no sé si han visto los sustantivos en la clase de Leoye. Los sustantivos es todo aquello que tiene una sustancia, aquello que existe y de lo que nosotros nos vamos a valer pues para entender nuestra realidad, simplemente, ¿no? Entonces, pensar luego en que las premisas son resultado de observaciones o experiencias, esto es claro, ¿verdad? Luego, la conclusión establece un solo caso particular o puede establecer varios, pero no generaliza la propiedad observada para todos los casos. ¿Esto qué quiere decir? Que no en el argumento analógico, por tener la propiedad de venir o de ser un producto de la inducción, no necesariamente tenemos que generalizar. Incluso el generalizar sería una falacia. Y es un tema que vamos a ver en el que ustedes, me imagino yo que vamos a tener mucho sentido en todo lo que hemos visto anteriormente, porque en el modo en que nosotros nos damos... Profe, ¿me permite tantito? Porque Sí, me habla sí, mi claro. mamá. Sí, claro. Adelante.
No hay problema, no se preocupen. Acuérdense que estamos grabando y que ustedes son libres de su tiempo. Yo les estoy, pues no sé, a mí, yo necesito darles esta clase también porque de algún modo yo ejercito también lo que sé sobre la lógica, ¿no? Y ustedes aprenden y si tienen dudas, acuérdense, pregunten, ¿eh? Con mucha confianza, no hay problema. Entonces, la conclusión establece un solo caso particular o puede establecer varios, pero no generalizamos. Eso sí es muy importante. No puedes generalizar que todas las películas de Lars von Trier van a tener un argumento interesante o un guión interesante o una buena fotografía. No tratamos de hacer eso, tratamos de probabilizar nada más, decir, no, pues quizá es muy probable que todas, tal vez, entonces ya no es una afirmación universal, ¿se fijan? Luego, la corrección de un argumento analógico depende de la estructura y del contenido. ¿Por qué de la estructura y del contenido? Porque tenemos que entender, como les decía, que si vamos a comparar una situación con otra o un caso con otro, necesitamos saber qué es lo que estamos comparando, que esa es la característica que vamos a estructurar, ¿no? Y aquí lo vamos viendo, ¿no? ¿Se fijan? Miren, aquí es el ejemplo que les habíamos puesto en el material. Primero, la estructura del argumento es la siguiente. Tenemos A, B, C y D, tienen todos una propiedad P, ¿sí? Si se fijan ahí, hablamos de A, B, C, tienen todos la propiedad R, ¿sí? Por lo tanto, probablemente D tiene la propiedad R, ¿se fijan? ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos buscando relacionar la D, ¿sí? Con la R, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque son de dos ámbitos, tienen dos características que pueden ser similares, pero nosotros tenemos que compararlas, ¿sí? Entonces, tenemos una propiedad, perdón, P que lleve probablemente, ¿sí? a que la propiedad D, ¿sí? Coincida con la propiedad R, ¿se fijan? Entonces, esa propiedad P es lo que nos ayuda a desarrollarlo. ¿Cómo lo vemos aquí? Es como les pongo el ejemplo, que para repetírselo, y que lo veamos ya expresado aquí en una estructura. Decimos, las películas Dogville, o sea, A, ¿verdad? Manderley, B. ¿Sí? Bailando en la oscuridad, C. ¿Sí? Y Melancolía, D. Son del director Lars von Trier. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el director es el P, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos todas las características, ¿sí? Por entenderlo así vamos a hablar de cada uno es un término distinto, ¿se fijan? Pero si lo viéramos desde un punto de vista deductivo, si lo vemos en el características de la inducción, pues sería un caso, son casos. Sí, en el caso de Dogville, en el caso de Manderley, en el caso de Bailando en la Oscuridad, en el caso de Melancolía, pues pertenecen a la clasificación o a la propiedad P, ¿sí? De Lars von Trier. Luego, las películas Dogville A, Manderley B y Bailando en la Oscuridad C tienen guiones muy interesantes, ¿sí? R, aquí está la nueva propiedad, o sea, estamos hablando de que estamos dándole una característica a las películas, ¿sí? Que son pues nuestros casos, ¿sí? Le damos una nueva propiedad. Entonces, muy probablemente melancolía, ¿sí? Que sería pues nuestra analogía, ¿verdad? Por decirlo así, aquí es donde funcionaría realmente la analogía. Decimos probablemente melancolía tenga un guión muy interesante. ¿Se fijan? Entonces, sabemos que Melancolía es de Las von Trier y sabemos por otro lado que todas las películas que no son Melancolía, ¿sí? Tienen guiones interesantes, o sea, R. Entonces, muy probablemente que Melancolía, a la cual no hemos analizado, tenga un guión muy interesante. ¿Se fijan? Entonces, así es como funciona la analogía. Y decimos, pues es que a lo mejor es muy parecida a la inducción y es que es muy parecida, pero aquí lo que estamos haciendo es comparar la propiedad del objeto, ¿no? O sea, la propiedad sería aquel, pues aquel rasgo o característica que nosotros estamos identificando como una pesquisa, por decirlo así. Estamos buscándolo, ¿no? Estamos persiguiéndolo. Aquí les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, Andrés construyó su casa sin inconvenientes. Por tanto, es probable que él pueda construir cualquier casa sin inconvenientes. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos estructurar? ¿Se fijan? ¿Cómo lo podemos estructurar en una forma así como lo tenemos aquí? Sería mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque no tenemos muchos casos. ¿Se fijan? Nada más tenemos el caso que Andrés construyó casa, ¿sí? Y no tuvo inconvenientes.
¿Se fijan? Por tanto, es probable que él pueda construir cualquier casa sin inconvenientes. Entonces estamos tratando estamos centrándonos en la capacidad que tiene Andrés para construir casas, ¿no? O los pocos inconvenientes, en este caso, que tiene Andrés para construir cualquier casa, ¿no? Entonces esa es nuestra analogía, ese es nuestro proceso analógico, estamos comparando. Y luego, Juan, Andrés, Pablo y Javier son todos diseñadores, ¿sí? O sea, Juan es diseñador, Andrés es diseñador, así es A, B, C y D, ¿verdad? Entonces vamos otra vez. A, B, C y D tienen la propiedad P, o sea que tienen tatuajes por todo el cuerpo. Entonces, como Javier, que no hemos mencionado acá, ¿sí? O sea, esto quiere decir que A, B, C y D. Entonces, D también es diseñador, ¿sí? También tiene la propiedad, fíjense, aquí está. Propiedad R, perdón, escribo la propiedad R. Entonces, como Javier también es diseñador, o sea, tiene la propiedad R, es probable que también tenga tatuajes por todo el cuerpo, o sea, P, ¿se fijan? Entonces, es una forma, ¿no? Es una forma como muy, ¿cómo se podría decir? Muy matemática, ¿no? En ese sentido. Bob Marley fue un excelente músico. Sus hijos deben ser igualmente buenos. Esto es una falacia, ¿no? Si lo pensamos. Y ese va a ser nuestro siguiente tema, la falacia. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna duda o comentario con esto, porque realmente no le veo yo mucha complejidad. Juan le ayudó al arquitecto con los planos de su casa, por tanto, Juan ya sabe hacer planos, ¿no? Entonces, aquí la inferencia analógica no está estructurada, si se fija, ¿no? Nosotros podemos generar una estructura similar a esta con casos así tan sencillos, ¿no? Pero sería cuestión de que nosotros construyéramos la oración o la sentencia que tenemos aquí y viéramos, Bob Marley fue un excelente músico. Bob Marley tiene hijos, por lo tanto, ¿sí? Sus hijos tal vez puedan ser excelentes músicos. Ahora, también hay casos en los que no nos dan mucha información y va a ser más complicado pues, realmente hacer este proceso. Pero como nosotros ya sabemos la forma, entonces podemos interpretar para poderlo de algún modo pues, generar así, ¿no? Y decir cuáles serían las partes de esa argumentación. Juan le ayudó al arquitecto con sus planos de su casa, por lo tanto Juan ya sabe hacer planos. Pues no, ¿verdad? Esto también es una falacia, es un argumento erróneo. Sabemos que también las analogías pueden entenderse como argumentos erróneos, al igual que las inducciones, siempre todo lo que nosotros entendemos como inducciones, podríamos comprenderlas también como falacias, que va a ser nuestro siguiente tema. No sé si tengan algún comentario hasta aquí. De igual modo, voy a compartirles otro ¿cómo se llama? Lo del Quijote nos invita a leer. ¿Ustedes han participado alguna vez en eso? Platíquenme. ¿Alguien que haya participado o que le interese? Está muy padre, la verdad son experiencias muy gratas. En nuestro plantel nos hemos traído ya varias veces el premio estatal del Quijote. Nos lo trajimos en oratoria, o sea, en voces, y nos trajimos también en cuento. Ustedes, si están interesados, de igual modo les comparto. Usted, Valeria Estrada, sí ha participado. ¿Quiere comentarnos un poquito? Yo también he participado. ¿Usted también? Rafa. Sí, en tercero de primaria. En primaria. Ándele, ¿no? Pues es momento de que retomen esta... Están en la red. Síguenos en nuestra página www.gbnradio.com. Bueno. Preguntaba a personas que han participado en eventos del Quijote. Así es. Yo participé en secundaria 2 veces. Ok, muy bien. Entonces, si ustedes están interesados, déjenme, les voy a compartir así rápido la convocatoria para que veamos más o menos qué es lo que nos están pidiendo. Aunque bueno, eso nos tomaría un rato, ¿verdad? Pero si ustedes están interesados, yo los puedo ir ayudando si ustedes Vuelvo a repetir, me vuelves a meter donde mí.
Si ustedes me platican un poco sobre qué quieren hacer, por ejemplo, en cuento o en voces. Acuérdense que la oratoria también es parte de esto. No sé, ¿en qué categoría participaron ustedes? Profe, yo participé en oratoria. Oratoria, muy bien. ¿Qué fue lo que declamaste o qué fue lo que leíste en voz alta? El discurso que le mandé por WhatsApp. Ah, ok. Eso fue lo que hiciste. Ok, entonces, si quieres lo podemos trabajar. Nomás que necesito que me lo mandes en un Word para poderlo estudiar bien, porque así en el WhatsApp se me hace más complicado. Sale, está Entonces, bien. si puedes transcribirlo y luego yo me voy a encargar de captarlos a ustedes y pasarles la información a quienes los encargan de inscribirlos, porque yo no los inscribo, hay una persona específico que lo hace. Entonces, para quienes quieran participar, pues díganme. Luego. No sé quién más que me quiera platicar, si ha participado en voces, si ha participado ¿cómo se llama? En cuento. Yo he participado 3 años en voces y 2 años en cuentos. Ok, entonces ahí tendrías tú que decidir en cuál puedes participar, porque creo que ya en media superior te piden que o seas de cuento o de voces. Creo que no puedes entrar en las dos categorías. Entonces tendrías que pensar en cuál te gustaría participar. Entonces déjame si les comparto ¿dónde lo tengo? Aquí debe estar. Voces. Ah, caray, no lo veo. No, si te lo estoy diciendo de verdad, ma. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Miren, aquí está la convocatoria estamos viendo las de cuento primero, ¿sí? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Fíjense. Participantes. Pueden participar estudiantes de educación secundaria que cursen inscripciones. El periodo acuérdense que este funciona también, no es nada más para secundaria, es también para media superior, para que no nos confundamos. El periodo de inscripciones quedará abierto el jueves 8 de octubre al viernes 27 de noviembre. Entonces ya tenemos casi un mes, ¿verdad?, de que empezó la convocatoria y no sabíamos, nos lo acaban de pasar. Entonces tenemos hasta casi todo este mes para decidirnos si queremos participar y con qué vamos a participar. Es uno de los primeros puntos que podemos ir viendo. Luego, fíjense, uno de los aspectos bien importantes, chavos, es que cuando ustedes entran al Quijote y sobre todo en parte del cuento y también en voces, ¿verdad?, tienen que leerse 5 libros. Claro que esas lecturas no necesariamente tienen que ser libros que el maestro les imponga, sino más bien que sean de su agrado. Pues, si a ustedes les gusta leer, por ejemplo, no, pues yo estoy leyéndome el Maze Runner, por ejemplo, los Juegos del Hambre, me estoy leyendo Drácula, o me estoy leyendo el Dr. Jekyll, hay muchos libros, ¿no? Si ustedes quieren investigar un poco sobre literatura, meterse en los libros, ustedes nomás pregunten a mí o al profe Gerardo, no sé si lo tengan de maestro. Entonces, nosotros les podemos ayudar mucho con esa parte para que ustedes desarrollen unos reportes de lectura a través pues de todo lo que sería a partir del cierre de la convocatoria de noviembre hasta, creo que cierra como hasta febrero más o menos. Se tendrían desde ahorita hasta febrero del otro año para realizar esos como reportes de lectura y aparte su cuento en el caso de que quieran entrar a cuento. ¿Sí? Entonces,
¿Cuáles son las características de este cuento? El cuento debe cumplir con las siguientes características: ser original, o sea, el tema de carácter novedoso; ser auténtico, esto quiere decir que ustedes realmente lo creen, o sea, con su bagaje lingüístico, con su estilo de escritura, o sea, que no puedan meterse uno para nada con eso. Ser inédito, no haber sido publicado, tener una extensión mínima de 4 y máxima de 12 cuartillas. Fíjense, nos están dando más cuartillas ahora, antes eran nada más nos daban como 8 cuartillas, ahorita hay más tiempo. 12 cuartillas máximo. Llevar título. Bueno, estos son aspectos que se pueden ir viendo ya conforme ustedes vayan avanzando, ¿no? Ya más particularmente. Pero básicamente vamos a ver primero los comentarios de los textos leídos, ¿no? Creación del cuento tiene un valor de 7.5 puntos. La estructura del cuento, de planteamiento, desarrollo y nudo, autenticidad. Está como la rúbrica con la que se van a calificar, ¿sí? Los comentarios de los textos. Fíjense, estos comentarios en algunas ocasiones nos los piden que ustedes los videograben. Ustedes tienen que exponer, de algún modo, platicar sobre las 5 lecturas que hicieron y de qué fue lo más importante para ustedes en esa lectura. No, pues que yo leía Frankenstein de Mary Shelley y me gustó la forma en cómo describe la relación del hombre con la tecnología o el terror que inspira el crear un hombre de partes animales y no sé, o sea, cosas que a ustedes les puedan llamar la atención de las lecturas, ¿no? Luego, bueno, aquí ya, yo creo que nos quedaremos hasta aquí, porque eso es lo básico, eso es lo primero. Ustedes tienen que, si quieren participar en cuento, piensen primero en cuál sería, pues las lecturas que les interesan ahorita, piensen en 5 libros que puedan leerse o piensen también en qué les gustaría escribir, ¿no? En qué les gustaría participar, si en voces o en cuento. Ahí está la convocatoria, y luego está el otro, no sé si lo pueden ver, ¿se ve? El de voces tiene otras características, pero también, si participas en voces, también te van a pedir que hagas las 5 lecturas, de igual modo. ¿Se fijan? Aquí viene, no sé si me alcanzan a ver ahí la pantalla porque ya le cambié. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Fíjense, igualmente, estamos el 8 de octubre, 27 de noviembre. Propósito de la lectura individual. Cada concursante lee al menos 5 libros, ¿se acuerdan? Igual, ¿verdad? Los textos pueden incluir géneros, temáticas, corrientes literarias, autoras o de autores diversos. La lectura compartida es la importancia de estas lecturas compartidas en el seno familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes compartan la lectura no solamente con sus amigos, sino también en su casa, ¿no? Es importante esto. La lectura en voz alta. Para la lectura en voz alta, el participante debe representar el texto original transcrito o fotocopiado con las siguientes características: que esté escrito en prosa, breve, cuya lectura se realiza en un tiempo mínimo de 3 minutos y máximo de 8 minutos, que se mide a partir del título del texto. Si no cumple con el requisito de extensión, el concursante queda descalificado. Luego, que esté completo. La narrativa puede ser novela, puede ser un capítulo de una novela, puede ser un cuento, puede ser crónica, puede ser relato, fábula, etc. Entonces yo les recomiendo mucho a ustedes, si van a participar en la vertiente de voces, que escojan cuentos, léanse cuentos primero, porque ya meterse con novela es un poquito más complejo, y se los digo desde mi experiencia, y que tenga calidad literaria. Ahora, ustedes cuando participen en voces, no necesariamente tienen que escribir un cuento, sino que pueden optar por ver alguna obra ya escrita, claro. O sea, puede ser una, no sé, el trabajo de algún autor importante como, no sé, Juan José Arriola, como Juan Rulfo, como García Márquez, como, no sé, como esta Amparo Dávila. Hay muchos autores que podemos comenzar a leer, ¿sí?
Comentario de los textos leídos. Con la intención de conocer la opinión de cada concursante acerca de los 5 libros, se le pide un comentario breve de manera oral, ¿se fijan? En este menciona título, autor, ilustrador, etcétera, si le gustó y no, y por qué. Evitar hacer reseñas. ¿Por qué evitar reseñas? Porque las reseñas es cuando te platican qué pasó en el libro o qué pasó en el cuento. Aquí sería más bien el comentario a partir de qué se quedan ustedes o qué fue lo que infirieron, por decirlo así, como si fuera un proceso lógico también. O sea, cuáles son sus conclusiones de la lectura. No, pues que habla sobre el amor, sobre la amistad, habla sobre los valores, habla, etcétera, ¿no? Sobre lo que ustedes quieran. Luego, presentación del contenido, sí, aquí se presenta, aquí es como la rúbrica también de cómo ustedes lo van a hacer, pero eso ya sería en caso de que realmente se quieran meter a hacerlo y que quieran participar. No sé si tengan alguna comentario, duda y para ir cerrando. Ustedes pueden participar con mucho gusto, los vamos a apoyar. Acuérdense que, pues, que es parte de la formación también y es parte de una motivación que pueden ustedes tener y con mucho gusto podemos nosotros ayudarlos. Y sería todo, creo, por mi parte. No sé. De igual modo, yo les comparto la convocatoria al WhatsApp para que la puedan ustedes ver con más detenimiento y cualquier duda que surja, cualquier inquietud, pues me lo comunican. Profe, Dígame. yo ahorita le mando esto en Word. Muy bien. Lo espero, entonces. Sí, me lo mandas con tu nombre completo, por favor, para irlos archivando y tener yo así como una base de datos de quiénes van a participar, porque luego me mandan por WhatsApp y se me empiezan a perder ahí por tanta información que llega. Entonces sería bueno que si fuera muy específico de quién viene y así, ¿no? Entonces, básicamente vamos a estar trabajando así. Me mandas el texto, yo voy a leerlo y te voy a hacer comentarios sobre cómo puedes mejorar y sobre todo a recomendarte lecturas en relación con lo que tú estás investigando, ¿no? Porque acuérdense que también esto es como un semillero para que ustedes realmente adopten un estilo de vida en literatura, ¿no? Que ustedes se metan a los libros que lean, que les guste, ¿no? Lo principal es eso, que tengan la motivación de leer y de estar aprendiendo constantemente. Muy bien, entonces no sé si alguien más tenga otro comentario. ¿No? No. Bueno, pues muchas gracias. Entonces nos vemos próximamente. Ya saben que su actividad está ahí en el Classroom y cualquier duda que tengan, cerramos nuestro segundo parcial esta semana. Recuerden que la siguiente semana no les pongo yo tarea porque me dedico nada más a regularizar a quienes no han entregado, ¿verdad? Que no han entregado tareas. Sí, sobre todo para quienes falten, ¿no? Acuérdense, es como una forma de no ser tan dogmático los maestros, ¿no? No entregaste al día, pues ya está reprobado, ¿no? La idea es pues que ustedes terminen y que lo hagan bien, ¿no? O sea, ustedes tómense el tiempo, si no pueden hacerlo esta semana, lo pueden hacer la siguiente. No, acuérdense que hay una fecha límite para subir calificaciones y eso es importante que la tengan en cuenta. ¿Sale? Cuídense. Igualmente. Hasta luego. Bye.